Bien, vamos entonces a continuar con la clase de hoy de funciones y vamos a seguir hablando de algunos ejemplos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una función y vamos a ver las diferentes formas. Entonces, por ejemplo, tengo esa regla de correspondencia. Entonces, con esa regla de correspondencia solamente, evidentemente no tenemos una función, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de qué manera entonces nosotros definiendo varios dominios y codominios, vamos a poder tener diferentes funciones con la misma regla de correspondencia. ¿Sí? Por ejemplo, puede esa regla de correspondencia definir una buena función, es decir, está f bien definida, la función f está bien definida. Profe, es que no se puede hacer relación con el conjunto vacío, porque ¿qué usted va a relacionar? ¿Cómo? No está bien definida. Eso no es vacío, son los racionales. Son los racionales. ¿Ves igual a los ¿Dónde está el racionales? conjunto vacío de Joel? ¿Cómo es, profe? ¿Está viendo eso que está ahí? Sí. Profe, yo creo que cuando me permitan. Ya va. ¿Está viendo eso que está ahí, Joel? Eso es Q. Claro. Ok. Eso es cuyo, ¿eh? Me avisan. Entonces, ¿está bien definida esa función? Yo creo que sí, profe. ¿Tú crees que sí? Ajá. No, aquí no es de creer, aquí o se tiene la verdad o no se tiene. ¿Está bien Déjeme definida? darle mi explicación. Están los tres elementos. Está bien definido. ¿Le puedo dar mi explicación? Porque Usted nada más definió los dos. No. Si vas a explicar es porque está seguro de que está bien definido. Profe, usted no ha dicho si la relación es de A en B o de B en A. yo entiendo que sí. ¿Está bien definida la función? Sí. Primero, para ver que está bien definida, tenemos que tener el dominio. Y yo lo veo A, B, el codominio, es Q, y la regla de correspondencia X que le asigna X sobre X menos 1. Ahora, con esa regla de correspondencia, ¿eso es una función? Sí. ¿Por qué? Porque en el único caso en el que esa... No. Porque a cada elemento. ¿Está bien definida la función conociendo el dominio? Sí, porque a cada elemento del conjunto A le responde exactamente uno del conjunto B. Del B. Eso es todo. La función tomando A igual a ese conjunto y B igual a ese conjunto y la regla de correspondencia esta que está acá es una función f que está bien definida. Vuelvo y repito, aquí no es que supongamos, pareciera, no. Aquí o se tiene la certeza o no se tiene la certeza. O es o no es. Si volteamos la relación de B en A no está bien definida, ¿no, profe? Esa relación ahora de A en B
A definido por ese conjunto y B ese mismo conjunto Q, ¿está bien definida? No. ¿Para cuál ley de correspondencia? ¿Para cuál ley de correspondencia? No. ¿Para No. cuál más, Diony? Para la misma. No está bien definida. No está bien definida. No está bien definida. ¿Por qué no está bien definida? Porque Hay cuando un elemento del conjunto A que no le corresponde ningún elemento del conjunto B. No es que no le corresponda ningún elemento. Si tú dices que al 1 no le corresponde ningún elemento de B, estás diciendo que 1 sobre 1 menos 1 es un número que está definido. Que no Y está eso no es cierto. Eso no es cierto. No estás diciendo, no puedes decir eso. Vuelvo y lo repito. No puedes decir que porque el 1 no le corresponde ningún elemento de B, porque si está diciendo que el 1 le podría corresponder un elemento, quiere decir que la división por 0 estaría permitida, y la división por 0 no está permitida. ¿Ya? No lo quise decir así, pero está bien. El 1 no puede pertenecer al dominio de la función porque la función no está definida en 1. ¿Ya? No está definida en 1. Esa es la palabra que en uno no está definida la función. F de 1 no existe. Por lo tanto, F no está bien definido. Y si ahora a la misma regla de correspondencia vuelvo y lo cambio, ¿está bien definida ahora? Sí, profe. Sí, señor. Ahora Sí, señor. ¿Ya? Entonces, lo que acabamos de ver es un ejemplo donde, dependiendo del conjunto que yo tenga como dominio y de la regla de correspondencia y del codominio, la función cambia. ¿Ya? ¿Y cambia en qué sentido? Cambia en este sentido, que los gráficos son completamente distintos. ¿Por qué? Porque para el primer caso, el gráfico, vamos a llamarlo de la primera función, cuando era el conjunto A igual al 2, 3, 4, el gráfico de este conjunto es 2, 2, 3, 4. Ese es el gráfico de la función. Y para este segundo caso, el gráfico es el conjunto de todos los x, x sobre x menos 1, tal que x está en los reales menos. En los dos casos los gráficos son completamente distintos, por lo tanto tendré una función distinta. ¿Ya? Tendré una función completamente distinta. Es decir, que hay que tener en cuenta que a pesar de que tengamos una misma regla de correspondencia, pero si los dominios son distintos, entonces las funciones son distintas. Profe. Diga. Va a depender mucho de los elementos que tenga el dominio. Claro, del dominio en realidad. Dime, Carlos. Sí, es para comentarles que, por ejemplo, usted sabe que yo no sé los demás compañeros, pero en el caso mío, yo realmente estoy aclarando muchas dudas y estoy aprendiendo lo que yo entendía de una manera, realmente lo estoy aprendiendo, ¿verdad? Como es. Por ejemplo, en el caso de, usted llama gráfico, a lo que usted llama gráfico, yo lo conocía eso como conjunto solución.
no sé si se podría llamar igual. No, ese es el gráfico. Okay. Conjunto solución tiene que ver con otros términos que no tienen que ver con la función, porque la función no es un problema. La función es una definición de una relación que hay entre dos conjuntos. ¿Ya? Y cuando uno habla de conjunto solución, no está resolviendo un problema en realidad, sino que está, o sea, cuando uno habla de conjunto solución es porque está dando la solución de un problema. Pero cuando uno está definiendo el gráfico de una función, no está resolviendo un problema, está sencillamente dando una representación de la función. Disculpe, profesor, Exacto. Dime, Rubén, que no te entendí. unos micrófonos que están molestando. No se entiende nada, no te entiendo. Unos micrófonos que están molestando ahí en el fondo. Ah, ok. Profesor, entonces, este gráfico es lo que nosotros conocíamos como la tabla de valores, que nos da los valores para X, los valores para Y. No. El gráfico no es ni siquiera la tabla de valores. Eso es de cálculo. Eso tabla de valores es un término que se le da en cálculo a conseguir las imágenes de... La tabla de valores son las imágenes de los puntos que pertenecen al dominio. El gráfico es otra cosa que cuando vayamos avanzando ahorita van a ir viendo qué significa el gráfico en realidad. O sea, el gráfico es una representación de la función. Y lo que ustedes conocían como tabla de valores, pues sencillamente es la imagen de los elementos, de un conjunto de elementos. Bien. Bien, ahora, dígame. En el ejemplo 3, entonces, el gráfico sería X, X sobre X menos 1, donde X pertenece a los reales. A los reales menos el 1. Yo hablo del tercer caso. Sí, de ese mismo te estoy hablando. Ok. Gracias. Ok. Bien, vamos a definir entonces ahora un tipo de funciones que van a ser de importancia para parte del estudio de las funciones, y es lo que se llama una restricción. Es decir, si yo tengo f, una función que va de A en B, y tengo S, un subconjunto de A, llamaré la restricción de f con respecto a S a una nueva función que va de S en B, tal que f restringido a S aplicado a X sencillamente es f de X para todo X en S. A eso que está allí se le llama la restricción de una función. Es decir, cuando yo tengo una función que va de un conjunto A a un conjunto B y yo quiero tomar la restricción de esa función a un subconjunto de A, sencillamente se define una nueva función que se llama la restricción de la función con respecto a S, y se denota con f, una barra sub S, que va de S en B, tal que la definición de ella es sencillamente f de X cuando X está en S. Es decir, que esta nueva función f restringida a S, si yo la quiero evaluar, eso no es otra cosa que evaluar la misma función X, pero solamente ahora para los valores que están en S. Eso es lo que sencillamente significa una restricción de la función. ¿Sí, diga? Sí, va a señalar que era para los valores que pertenecen a S. Exacto, para los valores que pertenecen a S.
Bien. Esto de alguna manera nos está dando herramientas para, por ejemplo, tener casos como el que vimos anteriormente. O sea, anteriormente vimos una regla de correspondencia de x sobre x menos 1. Y nosotros teníamos, por ejemplo, A al conjunto 1, 2, 3, 4, 5 y B los racionales. Sabemos que no hay una función f que va de A en B, ¿ya? Pero si tomamos S, un subconjunto de A definido como, por ejemplo, este que está acá, y ahora tomamos f restringida a S, esa f que va de S en B, ahora sí es una función que está bien definida, ¿ya? ¿Por qué está bien definida? Porque este conjunto no contiene al 1, que es el elemento donde anteriormente la función no estaba definida. Es decir, que yo a partir de una relación de A en B que no sea función, puedo definir ahora una función. Es decir, puedo ahora sobre ella, sobre esa relación, sí puedo definir una función, haciendo ¿qué cosa? Haciendo las restricciones necesarias para que esa nueva relación sí satisfaga que sea una función. ¿Entendido? El ejercicio número 3 anterior se puede hacer esa aplicación, ¿verdad, profe? El ejercicio anterior es este ejercicio anterior lo que estoy explicando. Exacto. Bien. Entonces, ya hemos hablado de funciones, restricciones, dominio y todo eso, pero una pregunta que surge o que puede surgir es la siguiente, y que es natural. Porque cada vez que yo tenga una misma regla de correspondencia, yo puedo preguntar, bueno, ¿y cuándo yo voy a tener con una misma regla de correspondencia dos funciones que sean la misma? Porque pareciera que la regla de correspondencia va a determinar la igualdad de funciones. Pues una pregunta natural que surgiría sería ¿cuándo dos funciones son iguales? Es decir, ¿cuándo yo a partir de una misma regla de correspondencia voy a tener igualdad de funciones? Bueno, para eso se tiene que cumplir ciertas condiciones, y es lo que se conoce como el criterio de igualdad de funciones. El criterio de igualdad de funciones dice, bueno, que si usted tiene una función f que va de A en B y una función g que va de C en D, vamos a decir que f es igual a g si y solo si se satisfacen tres condiciones. Primera condición que debe satisfacer: que el dominio de f tiene que ser igual al dominio de G. Indispensable. Segunda condición: que el codominio o contradominio de F tiene que ser igual al codominio de G. Y por último, debe satisfacer que f de x tiene que ser igual a g de x para todo x que pertenezca al dominio de f. Si esas tres condiciones se cumplen, entonces en ese caso estaremos diciendo que la función f es igual a la función g. Es decir, que si yo quiero verificar que dos funciones son iguales, tengo que verificar
que sus dominios son iguales, que sus contradominios son el mismo y que la regla de correspondencia de F coincida con la regla de correspondencia de G, es decir, no tanto la regla de correspondencia, los valores que se obtienen a partir de la regla de correspondencia de F sean iguales a los valores que se obtienen con la regla de correspondencia de G, evaluados en los mismos puntos. Un comentario. Diga. Eso que se acaba de decir, que los valores, ¿no sería como el gráfico? La imagen. Okay. Es la imagen. Y evidentemente que los gráficos tienen que ser los mismos, ¿no? Exacto, sí. Vamos a ver. Voy a definir dos funciones, F y G, de los naturales en los naturales. La regla de correspondencia de F la voy a definir como y la de G así. ¿Serán estas dos funciones iguales? Bueno, satisface la primera condición. El dominio de F en los naturales, el dominio de G en los naturales, satisface la primera condición. La segunda condición, el codominio de F en los naturales, el codominio de G en los naturales, satisface la segunda condición. ¿Y satisface la tercera condición? Bueno, quiere decir que para cualquier número natural n, f de n tiene que ser igual a g de n. Es decir, que si yo consigo un número donde eso no satisfaga, no deberían ser iguales. Por ejemplo, si tomamos n igual 1, ¿qué pasa cuando tomamos n igual 1? Bueno, f de 1, ¿quién es? 2. En n igual 1 son iguales, profe. En g de 1 es igual a 2. Quisiera que la cosa funcione. ¿Y qué pasa si n es 3? Ya no. Si n es 3, en el primero me queda f de 3, 12 y 4. Es decir, que a pesar de que coincidieron en un valor, no coinciden para todos los valores de los números naturales, o sea, para todos los valores de n. Por lo tanto, esta regla de correspondencia no define dos funciones que son iguales. Entonces, f no es igual a g. Para que sean iguales, tienen que satisfacer las dos condiciones a la vez. Las tres condiciones a la vez, perdón. Pregunta, profesor. ¿Esa se demuestra comprobando con valores solamente? Si no son iguales, tienes que comprobar, dar un contraejemplo. Si son iguales, tienes que mostrar que son iguales. Bien. Vamos entonces ahora a definir dos nuevos conjuntos. Dos nuevos conjuntos. Le voy a agradecer que cuando abran el micrófono lo vuelvan a cerrar después que hablen, por favor. Vamos a definir ahora dos nuevos conjuntos que vamos a llamar la imagen y anti-imagen, pero ahora de un conjunto. Nosotros vimos ahorita lo que era la imagen de un punto, ahora vamos a ver lo que es la anti-imagen y la imagen de un conjunto. Entonces, voy a dar dos definiciones y luego vamos a ver cómo las interpretamos. Por ejemplo, para el caso de la imagen de un conjunto,
Tenemos f, una función de A en B, y tenemos S, un subconjunto de A. Llamaremos a la imagen de S al conjunto definido por f de S. ¿Ya? Esa es la imagen de S. ¿Quién va a ser la imagen de S? Va a ser el conjunto de todas las imágenes con X en S. Es decir, ese conjunto que está allí. O lo que es lo mismo, esto va a ser sencillamente el conjunto de todos los elementos Y que están en B, tales que existe un X que pertenece a S que cumpla que f de X sea igual a Y. Eso es lo que es la imagen de un conjunto. Es decir, yo voy a definir la imagen de un conjunto como el conjunto de todas las imágenes f de X con X en S, o escrito de forma más explícita, al conjunto de todos los Y que pertenecen a B, tal que existe un elemento X que pertenece a S que cumpla que f aplicado a X es igual a Y. A eso es la imagen de un conjunto. Y definiré la antiimagen de un conjunto, es decir, tengo ahora f, una función que va de A en B, y llamaré, y sea T un subconjunto de B, llamaré a la antiimagen de T al conjunto, y lo voy a denotar con este símbolo. Ojo, esto es un símbolo, en este caso va a ser un símbolo y no es lo que normalmente ustedes conocen, al conjunto f a la menos 1 de T. Se va a definir como la antiimagen, es decir, es el conjunto de todos los X tales que f de X pertenezca a T. ¿Ya? Eso sencillamente es lo que se llama la antiimagen de un conjunto. Es decir, tengo la imagen y la antiimagen. Ojo, cuando yo dije f a la menos 1, nosotros no hemos definido ni siquiera lo que es una inversa ni nada por el estilo. Sencillamente este f a la menos 1 entre corchetes T es un símbolo para denotar la antiimagen de un conjunto. Es sencillamente un símbolo, ¿ya? Y f de S sencillamente es un símbolo. No es que estoy evaluando a la función en todo el conjunto S. Sencillamente son símbolos. Esto que está acá es un símbolo y esto que está acá es otro símbolo para denotar lo que es la antiimagen y lo que es la imagen. En muchos textos se va a conseguir el término antiimagen o el término preimagen. Este es el más usado en general en los textos que estudian las funciones, y este también, pero digamos que en menor escala, ¿ya? Pero son dos términos que van a poder igualmente manejar de igual manera. Entonces, lo que es la antiimagen y la imagen de un conjunto están definidos por eso, por esos dos conjuntos que están allí. Ahora, estos conjuntos satisfacen unas relaciones. ¿Qué relaciones satisfacen estos conjuntos? Bueno, entonces para eso tenemos la siguiente proposición. Si yo tengo f, una función que va de A en B,
y tengo dos conjuntos X. Bueno, vamos a llamarlos. Vamos a cambiar aquí. Y tengo A1 y A2 subconjuntos de X y B1 y B2 subconjuntos de Y. Entonces tengo dos relaciones. La primera, que si A1 está contenido en A2, entonces F de A1, es decir, la imagen de A1 está contenida en la imagen de A2. Y la segunda relación es que si B1 está contenido en B2, entonces la preimagen de B1 está contenida en la preimagen de B2. Su demostración es muy sencilla a partir de la definición. Es decir, utilizando la definición y la teoría de conjunto que ya nosotros estudiamos en el capítulo anterior, en la unidad anterior, a partir de la definición de conjuntos, nosotros podemos probar que si A1 está contenido en A2, entonces la imagen de A1 está contenida en la imagen de A2. Y análogamente la de abajo, que la preimagen, no se ve bien aquí, que la preimagen de B1 está contenida en la preimagen de B2. La demostración es muy sencilla y queda como parte de los ejercicios de la práctica de esta unidad. Fíjense bien, yo voy a esbozar nada más la primera parte para que tengan idea. Tienen la hipótesis que A1 está contenido en A2, que F es una función de A en B, de X en Y. Entonces quieren probar que F de A1 está contenida en F de A2. Pero por definición, ¿quién es F de A1? La definición de imagen de un conjunto es el conjunto de todos los F de X, tales que X pertenece al conjunto. En este caso pertenece a 1. ¿Cierto? Es decir, esa es la imagen de F. Ahora, por definición, nosotros, por hipótesis, nosotros sabemos que este conjunto está contenido en A2, porque esa es nuestra hipótesis. Es decir, que aquí hay todos los elementos que están en A1 y que también están en A2. Y por definición de la imagen de A2, este es el conjunto de todos los F de X, tales que X pertenece a A2. Es decir, que pudieran existir, que hay elementos, si A1 está contenido en A2, quiere decir que hay elementos que están en A2 que no están en A1. Es decir, que hay algunas imágenes que no pertenecen acá. Por lo tanto, F de A1 que ese es, vamos a borrar esto aquí que no me interesa.
esto que está acá está contenido en el conjunto de todas las imágenes tales que X está en A2. ¿Por qué? Porque A1 está contenido en A2. Pero este conjunto sencillamente es F de A2. Por lo tanto, tengo la inclusión de que F de A1 está contenido en F de A2. Y bueno, tienen que hacer los detalles, pero esa es básicamente la idea para poder demostrar que F de un conjunto, si A1 está contenido en A2, F de A1 está contenido en F de A2. Análogamente se hace para la preimagen y son muy sencillas de hacer esas demostraciones. Por lo tanto, quedan como ejercicio para que las completen en la práctica. Bien. Otra de las propiedades que satisfacen la imagen y la preimagen de un conjunto están relacionadas con las operaciones de conjunto. Entonces tenemos la siguiente proposición. Sea f una función que va de A en B, que sean A1 y A2 subconjunto de A, B1 y B2 subconjuntos de B, entonces se satisfacen estas cuatro relaciones que están acá. La primera, que F de A1 unido con A2 es igual a F de A1 unido con F de A2. La segunda, que F de A1 intersección A2 está contenido en F de A1 intersección F de A2. Incluso pudiera ser que ni siquiera están relacionadas. Puede hacer caso donde esta relación no existe. La tercera propiedad, que la preimagen de B1 unido con B2 es igual a la preimagen de B1 unida con la preimagen de B2. Y como último, que la preimagen de B1 intersectado con B2 es igual a la preimagen de B1 intersectado con la preimagen de B2. Se satisfacen esas cuatro propiedades. Las demostraciones son exactamente parecidas a la anterior, utilizando las definiciones, y también quedan como ejercicio para la práctica. ¿Ya? Esas son parte de las propiedades que satisfacen las funciones con operaciones de conjuntos, y hablando de lo que son las definiciones de imagen y preimagen de un conjunto. Bien, otra de las cosas importantes y que nosotros no en esta unidad no tomaremos como algo primordial, pero sí es importante conocerlo, son las representaciones gráficas de las funciones. La representación gráfica de funciones se hace, hay dos formas de hacerlas. Una es la representación gráfica sagital y la otra es la representación gráfica, digamos, lo voy a llamar común.
o natural. Y es la que ustedes conocen, por lo general todos. Y creo que todos conocen las dos representaciones gráficas. La representación de gráfica sagital lo que sencillamente hace es una referencia con flechas de dos conjuntos. Es decir, hago una representación a través de gráficos de conjuntos. Por ejemplo, supongo que tengo f, una función que está definida del conjunto 1, 2, 3 en el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tal que a cada elemento A de acá le asigno 2A aquí. ¿Cómo hago yo una representación gráfica sagital de estos conjuntos? Bueno, sencillamente la forma de hacerlo es la siguiente. Hacemos un circulito o un dibujo, no sé, como lo quieran llamar, y en ese agregamos los elementos que estaban en A. En este caso estaba el 1, el 2 y el 3. Luego hago lo mismo del otro lado y agrego todos los elementos que estaban en B. Ya, habían 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tengo aquí mi conjunto A, mi conjunto B, tengo una flecha que va de A en B, a esa flecha la llamo F, y como la regla de correspondencia era que a cada A le asignaba 2A, entonces al 1 hago una flecha que va desde el 1 hasta el 2, el 2 con el 4, entonces hago una flecha que va desde el 2 hasta el 4, y el 3 con el 6, entonces hago una flecha que va desde el 3 hasta el 6. Eso que está allí se llama una representación gráfica sagital de esa función. Es decir, sencillamente es un gráfico donde con unas flechas asocio elementos que están en A con elementos que están en B. Además, esto cumple la definición de función, porque la definición de función dice que f es una función si a cada elemento de A le asigno un único elemento en B. Es decir, todos los elementos de A están relacionados con algún elemento de B. Entonces, eso que está allí, con un diagrama sagital, nosotros podemos dar cuenta de que eso es una función. Entonces, bueno, pero eso es una función que está definida en conjuntos finitos. ¿Qué pasa si los conjuntos ya no son finitos? Es decir, ¿qué pasa si ahora yo tengo f, una función que va de n en n, ¿verdad? Definida, por ejemplo, como que a cada n le asigno n más 1. ¿Cómo está definida ese diagrama sagital de esto que está aquí? Bueno, exactamente igual como nosotros lo representamos. Tengo aquí a los naturales. Sí, voy a poner aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así continuar. ¿Ya? Y del otro lado vuelvo a copiar los mismos números, los mismos naturales. Podemos decir aquí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente, todos para allá. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago? Bueno, al 1, ¿con quién lo voy a asociar el 1? El 1 con 2. Con el 2. Con el 2. El 2. El 2 con el 3. Con el 3. El 3 con el 4. El 4. El 4. El 5 con el 6. El 6 con el 7 con el 8. Y así sucesivamente. El 8 con el 9. Y así los voy asociando todos que están allí. Es decir, que estoy haciendo un diagrama sagital de esa función que está allí. Creo que debe de presentar, ¿no? Sí, fue la pantalla del iPad. Profe, no sé los demás compañeros, pero
A nosotros siempre se nos ha dicho que eso se llama diagrama de Venn-Euler. Eso es un diagrama sagital. Pero fue un comentario, profe. El comentario es, como dice Joel, yo entendía que, o sea, yo había aprendido que ese era el diagrama de Euler-Venn y que el diagrama sagital es el mismo exactamente, pero sin hacer los círculos, solamente unido mediante flechas. Eso era lo que a mí me habían enseñado. Pero yo no conozco ni siquiera los diagramas de Venn-Euler porque los únicos diagramas son los diagramas de Venn, que fue lo que vimos en teoría de conjuntos. Esos no los conozco como diagramas de Venn-Euler, pero no quiero decir que no sea así. Ya va, que como se acabó la hora de la reunión, me sacó del iPad por eso. Vamos a editar. Ajá, ahora sí. Entonces, eso es lo que es como le dice el diagrama sagital de esa función. Como ustedes dicen que hay libros que lo llaman el diagrama de Venn-Euler, pues pudiera ser cierto, no sé, no lo conozco de esa forma. Pero bueno, digamos que los diagramas de Venn fueron los que nosotros vimos en la unidad número 2 para hacer las representaciones gráficas de las operaciones de conjuntos. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que se llama un diagrama sagital. Se llama diagrama sagital porque se unen con flechas elementos del conjunto A en el conjunto. Perdón, no estoy viendo nada yo ahí. No estoy viendo nada. ¿Cómo? No se está viendo nada. ¿No lo están viendo? Yo lo estoy viendo. Sí, señor. Yo lo estoy viendo. Yo lo veo bien. Es tu internet, Joel. Busca la presentación, Bernulín. Ok, entonces eso es lo que se llama un diagrama sagital. Bien. Y el otro tipo de gráficos que se tienen son los que, digamos que comúnmente ustedes conocen. Por ejemplo, tienen f, una función que va de r en r. Y aquí vamos a llamarlo así. Por ejemplo, x igual a x cubo. Entonces, sencillamente la gráfica de eso que está allí es un gráfico que tiene esta forma. ¿Ya? Y es lo que los gráficos comunes que ustedes hacen con sus estudiantes en el salón de clase. Ese es el otro tipo de representaciones gráficas de funciones. Es decir, están los diagramas sagitales para representar funciones y están este tipo de diagramas que digamos que es el natural, pero que a nosotros solamente hasta este momento no nos va a interesar el gráfico, más que como definición de conjunto, ¿ya? Más que representar la figura en el papel, nos va a interesar es el gráfico, pero desde el punto de vista de la representación de la teoría de conjuntos. Eso es lo que nos va a interesar, pero siempre es importante conocer que también existen otros gráficos, ¿ya?
Hay que tener cuidado a la hora de hablar del gráfico. Cuando se le diga quién es el gráfico, al menos que se les esté pidiendo una representación gráfica, no vayan a tener la confusión de escribir eso que está allí o de escribir el conjunto como tal. Si le digo el gráfico, estoy preguntando por el conjunto. Si le digo la representación gráfica, estoy preguntando o bien sea por un diagrama sagital o por una representación gráfica de este tipo. Entonces, con esas cosas hay que tener en cuenta para hablar entonces de lo que son los diagramas sagitales. Bien, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Creo que ha sido suficiente material para que vayan estudiando, y entonces nos vemos el día sábado a las 10 de la mañana o a las 11. Pues no sé los compañeros, yo prefiero las 10 o más temprano. 9 o 10. A las 10 no estamos todavía con Roger. No. ¿Cuántas horas son de clase? A las 8 lo comienza, a las 10. Recuerden que con Roger no tenemos encuentro este sábado. No tenemos encuentro. Pues, Dijo que no. ¿Cómo? De verdad, ya terminamos con Roger. Pero a las 10:30 pudiera ser, porque el maestro nunca llega a las 10:30. Digo yo. Profesor, puede ser a las 10, a las 9 o a las 10. Pero mucho más temprano, más nos rinde el tiempo, mi gente.